Y hoy vamos a estar estudiando pues este libro interesante. Es un libro que se considera histórico, que se puede leer así como muy narrativamente. A diferencia de Hebreos que acabamos de terminar, que es muy profundo, muy teológico, este es como una telenovela básicamente, ¿no? Y hoy te vas a dar cuenta un poquito de eso. Y mientras estaba estudiando estos capítulos, porque vamos a estudiar varios capítulos hoy, estaba escuchando, o mejor dicho, pensando que a veces queremos que Dios nos hable, ¿verdad? Y quisiéramos a veces que para tomar decisiones se apareciera un ángel y nos dijera, haz esto, esto y esto, o que apareciera ahí un letrero mágico en nuestro cuarto y nos dijera qué es lo que tenemos que hacer. Entonces me encontré con varios memes que tratan sobre esto de señales del cielo. A ver, échamelos. Hoy vamos a ver muchos memes. Primero, Dios, dame una señal para saber si es o no para mí, hablando del amor, ¿no? Si ese chico o esa chica. Y luego Dios ahí en el cielo, una señal enorme, no. Y luego yo, ¿no podrías darme otra pista? ¿Verdad? Clásico. Fíjate el que sigue. Se lo debo. Dios, dame una señal de que estoy comiendo mucho. Y luego ves ahí una nube con forma de cochito. Mira esa. Señor, envíame una señal, ¿qué debo hacer? Y llega ahí la luz al fregadero, ¿ah? Para que laves los platos, es lo que debes de hacer. A ver la próxima. Dios, envíame una señal para saber si Él es o no para mí. Y luego llega así un letrero que dice, Él no es para ti. ¿Eres tú, diablo mentiroso? A ver, creo que hay más. Mira esa. Cuando Dios te da una señal. Mira, la sombra de la muchacha es el diablo. O Batman, ¿no? No sé. Mira esa. Señor, mándame una señal. No, pero así no, Señor. Pues precisamente el título del estudio de hoy es Escuchando a Dios. Escuchando a Dios. Y vamos a estar estudiando 2 capítulos en Primera de Samuel, aunque no vamos a leerlo todo por cuestión de tiempo, pero si tú quieres en tu casa podrías estudiarlos, leerlos. Son muy fáciles de leer si tienes el tiempo. Primera de Samuel, capítulo 14 y capítulo 15. Una vez más, el título del estudio bíblico de hoy es Escuchando a Dios, y vamos a estar estudiando el capítulo 14 y 15 de Primera de Samuel. Y mientras estamos leyendo algunos versículos de estos capítulos, nos vamos a encontrar con 5 claves sobre escuchar a Dios. Así que estoy muy feliz de que acabaron los anuncios y la alabanza rápido, porque tengo un poquito más de tiempo para explicar estos 5 claves sobre escuchar a Dios. Así que si tienes tu Biblia, ábrela conmigo, o si tienes tu tablet o tu celular, o si quieres simplemente escuchar, está bien. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 14, y vamos a comenzar leyendo los versículos 8 al 10 para comenzar. Primera de Samuel 14, del 8 al 10, dice así. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Muy bien, ¿qué está pasando aquí? Empezamos así como la historia a medias, porque pues hemos estado leyendo Primera de Samuel desde el versículo y capítulo 1, pero lo que ha pasado hasta aquí es que fue nombrado el primer rey de Israel. Recuerda que Israel salió de Egipto, eran las 12 tribus y nunca tuvieron rey. Quien los gobernaba era directamente Dios a través de los profetas, de los sacerdotes. Pero para este punto Israel dijo, queremos un rey como todos los demás. Entonces Dios les dijo, ¿qué quieren un rey? Pues ahí les va un rey. Y escoge a Saúl, que dice la Biblia que era el más alto de todos, el más cercano a él, le llegaba a los hombros, así que era un tipo alto, era un tipo guapo probablemente, y lo nombra rey. Y él, gobernando al pueblo de Israel, está en constante conflicto con los pueblos alrededor, principalmente unos que se llamaban los filisteos. Entonces están ahí en esa época de guerra y está el campamento. Estas son, imagínate la guerra
como en las películas esas de espadas y de lanzas y caballos y flechas, ¿ok? No hay armas de fuego, no hay ametralladoras, no hay drones ni nada de eso, son guerras antiguas. Entonces se ponía un ejército de un lado y otro ejército del otro, y luego corrían todos y se daban a espadazos, ¿verdad? Ese es el tipo de guerra del que estamos hablando. Y usualmente en esta parte los filisteos le ganaban a los de Israel. Pero lo que está sucediendo aquí es, y bueno, antes de continuar quiero decirte algo. Lo que vamos a estar viendo hoy sobre cómo Dios nos habla son cosas muy prácticas y son muy fáciles hasta cierto punto de entender, pero necesitamos entender que como cristianos, una vez que somos cristianos y ahora que estamos viviendo después de Cristo, la principal forma en la que Dios nos habla es a través de su palabra, ¿ok? Porque ya no se aparece tanto un ángel, y aunque Dios todavía lo hace, nos habla en sueños, nos habla con ángeles, puede suceder, pero la principal forma en la que Dios te va a hablar es la Biblia, ¿ok? De aquí, como fundamento se va a desprender todo lo demás que vamos a hablar hoy, y todo debe alinearse a lo que ya dice la Biblia, ¿ok? Para que quede claro. Ahora sí vamos a ver algunas formas prácticas. Entonces leímos que está ahí Jonatán. Jonatán era uno de los hijos del rey, o sea, era el príncipe Jonatán. De hecho dice en otra parte que solamente Saúl el rey y Jonatán su hijo tenían espada, porque los filisteos no les dejaban tener, porque pues, se iban a rebelar. Entonces aquí Jonatán le dice a su ayudante, a su escudero, ¿verdad? A su ahí Sancho Panza, ¿verdad? ¿Alguien conoce a Quijote y Sancho Panza? Excelente. Pura gente culta aquí, ¿no? Le dice, vamos a cruzar, vamos a ir a donde están ellos, vamos a dejar que nos vea el ejército contrario. Acuérdate, son dos nada más, Jonatán y su espadachín, ¿no? ¿Cómo se dice? Su ayudante. Y si dicen, quédense ahí donde están o nos los vamos a echar, entonces es una señal de Dios de que no debemos ir a pelear. Pero si ellos dicen, a ver, y de hecho esta versión me gusta porque dice el 10, si nos dicen suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Entonces a este Jonatán se le ocurre ir a atacar al ejército que era más fuerte que él, porque estaba confiando en que Dios podía hacer algo. Y de hecho dice, Dios puede salvar con muchos o con pocos. Entonces va y le pide a Dios una señal. Le pregunta al escudero, ¿cómo ves? Y el escudero dice, pues vamos, ¿verdad? Y pues, ¿ya qué? Era el siervo, tenía que hacer lo que su señor le dijera. Entonces, pues vamos, y resulta que cuando llegan ahí, pues sí les dicen, suban y peleen. Entonces, él dice, ok, esta es la señal, vamos y subamos y nos los echamos, ¿verdad? Esto es algo que puede parecer un poco extraño, pero también se encuentra, por ejemplo, en Jueces 6:36. En Jueces 6:36 hay otra historia de guerra donde un hombre llamado Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Entonces estamos viendo aquí que hay personas que le piden a Dios una señal terrenal de circunstancias para saber si deben actuar o no actuar. Esto nos lleva a la primer clave sobre escuchar a Dios. Número 1, pon atención a las circunstancias. Clave sobre escuchar a Dios. Número 1, pon atención a las circunstancias. ¿Está bien pedirle a Dios una señal para saber si debemos hacer algo o no? Pues yo no me atrevería a decirte que sí o que no, pero ahí viene la Biblia, ¿no? Ya vimos que Jonatán lo hizo, ya vimos que Gedeón lo hizo. Entonces podemos nosotros decirle a Dios, Dios, pues si tú vas a hacer esto conmigo, entonces primero haz esto otro.
No es como condicionar a Dios o como ponerle así como, no sé, condiciones a Dios de decir, no, pues si no haces esto, yo no hago nada. Pues no sé, yo quisiera decirte que no lo tomes a la ligera, ¿verdad? Sí viene en la Biblia, sí se puede hacer, pero tómalo con precaución. O sea, primero tiene que estar el corazón y tu comunión con Dios en el lugar correcto. Si tú andas por la vida diciéndole a Dios, Dios, pues si tú quieres que vaya hoy miércoles a la iglesia, pues que me deposite a alguien 5,000 pesos, ¿verdad? O sea, no funciona así. No puedes engañar a Dios, no puedes manipular a Dios, ¿verdad? Ah, Dios, si tú no quieres que vaya y peque con esta que no es mi esposa, pues que ahorita vengan y me regalen un auto, ¿verdad? No puedes andar así por la vida jugueteando con Dios, pidiendo señales o pruebas a la ligera, porque lo más probable es que Dios te pruebe que es Dios con un rayo, ¿no? No es cierto. No sé. Pero no podemos estar tentando a Dios. No se puede tentar a Dios, no se le puede engañar. Dios conoce tu corazón mejor de lo que tú lo conoces, así que no puedes andar por la vida inventándote señales y pidiéndole a Dios señales que no sean válidas. Pero sí estoy seguro, porque lo he experimentado, lo he visto en otros y está en la Biblia, que en ciertas ocasiones, cuando has pasado tiempo en oración, cuando estás buscando hacer la voluntad de Dios y le dices, bueno, Señor, tengo meses orando por esto y no sé qué hacer, pues guíame, ¿verdad? Si me corren de mi trabajo, si me piden esta casa, si me dan este otro trabajo, si me dan este otro puesto, pues puede ser que Dios te hable de esa manera, pero también a través de las circunstancias que estás experimentando, ¿no? Y es bueno siempre orar, estar cerca de Dios y mirar nuestras circunstancias y ver si se da o no se da. No quiere decir que solo las circunstancias determinen si Dios te está hablando. ¿Me explico con circunstancias? O sea que si algo pasa, entonces hago para allá, y si no pasa, pues me detengo, ¿verdad? Una vez más, la Biblia es el fundamento. Si viene aquí, no necesitas preguntarle a Dios. Si dice ahí, ama a tu prójimo, no tienes que preguntarle a Dios nada por una señal. Si dice ahí, perdona a tus enemigos, no tienes que pedir una señal de, Señor, ¿debería perdonar a mi enemigo? Ahí está muy claro, es muy obvio. Pero para cuestiones más así de detallitos, puedes preguntarle a Dios. Por ejemplo, y sobre todo, para cosas que son para su gloria y no para tu beneficio. Iba a decir, por ejemplo, hay cristianos en países como Irán. Irán es un país muy complicado. El gobierno y la gente persiguen a los cristianos activamente. O sea, si descubren que eres cristiano, que tienes una Biblia, que estás compartiéndole de Cristo a otras personas, pues mínimo, si eres extranjero, ¿cómo se dice? Deportan. Si eres local, pues vas a la cárcel, puede ser que te ejecuten. Usualmente pueden ahorcarte ahí en público, ¿verdad? Todavía se usa eso. Todavía hay lugares donde pueden ahorcarte, o sea, colgarte, ¿sí? No hay niños aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, ya, pues sí, ahorcarte. Oiga, me ahorcó, no como así, sino así. Colgarte a causa de que eres cristiano. Entonces, ¿cómo le hacen los cristianos en esos países para predicar? Pues algunos se ponen a orar, le piden señales a Dios de dónde, a quién y cuándo deberían hablar, y Dios les contesta. Entonces están en oración usualmente a las 3, 4, 5 de la mañana y dicen, Señor, si tú quieres, más bien, tú quieres que yo comparte el evangelio, muéstrame a quién, en dónde, a qué hora. Y Dios les muestra, o sea, ve a tal lugar con la persona que trae un vestido una vez. Y hay tantas y tantas historias de esto. Dios habla, Dios da señales, Dios muestra. Y entonces van ellos y Dios les muestra, pues ve, toca en la Casa Roja. Y ellos van y tocan en la Casa Roja. Y resulta que quien abre dice, oye, pues es que tuve un sueño con Jesús y me dijo que iba a venir alguien, ¿no? Ese tipo de cosas están sucediendo por todo el mundo, especialmente donde los cristianos son perseguidos. Entonces, Dios todavía habla de esa manera, Dios todavía contesta, Dios todavía da señales. Pero si nuestras dudas y señales son, ay, Señor, no me quiero levantar el domingo, ¿quieres tú que vaya a la iglesia o que mejor vaya por un menudo, verdad? Ese tipo de, ¿verdad? Si quieres que vaya a la iglesia, pues que ahorita que me hable el pastor, ¿verdad? Y si no me habla ahorita, pues me voy al menudo.
No, ese tipo de señales no son las correctas y no aplican, ¿no? Pero si estás orando porque Dios te muestre cómo obedecerle, cómo darle gloria, entonces puedes hacerlo, ¿verdad? Si estás pidiendo una señal, ¿deberé diezmar o no diezmar, verdad? No aplica. En la Biblia lo dice claramente. ¿Deberé perdonar o no? ¿Deberé seguir con mi esposo o divorciarme, Dios? Tú dame una señal, ¿verdad? Si no llega y me dice que me ama, me divorcio. No. La Biblia dice que aguantes, que lo ames, que tu testimonio hable, ¿verdad? Y esto obviamente es si no te está golpeando, si no está en riesgo tu vida, ¿no? Si es la situación, tienes derecho a irte. Pero la Biblia es la prioridad. Si lo que dice la Biblia ya está ahí, no tienes que pedir señales, no tienes que buscarle, no tienes que darle muchas vueltas. Haz lo que diga la Biblia. Entonces Jonatán y su ayudante pues pide la señal, Dios le responde y entonces matan a unos 20 soldados enemigos. De hecho dice que iban escalando, que es la peor posición para estar en una guerra pegándole a alguien con una espada, ¿no? O sea, si está alguien acá abajo con una espada y yo estoy arriba, es más fácil darle así que el de abajo darme así, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos iban haciendo. Los filisteos estaban arriba, ellos venían de abajo hacia arriba peleando, eran 2 y se echaron a 20, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ahí están. Eso es más o menos entre yo y Heriberto, ¿verdad? Más o menos para que se lo imaginen. Entonces, cuando hacen eso, Dios hace algo milagroso y los filisteos se espantan. O sea, no saben qué está pasando, se confunden y además hay un terremoto. Entonces quedan ahí todos espantados y pues Dios obra de forma milagrosa. Entonces ahora vamos a leer 1 Samuel 14, versículos 18 y 19. Ahora estamos hablando está hablando Saúl. Dice, entonces Saúl le gritó a Ahías, trae el efod aquí. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Pues en ese tiempo Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote, no importa, vamos ya. ¿Qué está pasando aquí? Están allá en el monte Jonatán y su escudero peleando, se hace el revuelo y acá en el campamento israelita está el rey Saúl. Y el rey Saúl ve que hay un escándalo y le habla al sacerdote. El sacerdote, de hecho le grita al sacerdote, trae el efod aquí. Y dice que en ese tiempo Ahías es su nombre, ¿no? Como Miguel, nomás que se llama Ahías. Llevaba puesto el efod. Este Ahías era sacerdote, era descendiente del sacerdote Elí. ¿Te acuerdas que hablamos de él hace algunas semanas? Elí, este era descendiente de él. Y el efod era una cosa que va a aparecer ahí en tu pantalla, que traían los sacerdotes, representaba a las 12 tribus de Israel, por eso tenía 12 piedras. Y adentro del efod había lo que se conoce como el Urim y el Tumim, que realmente nadie está seguro de qué era o cómo era, pero la Biblia nos muestra claramente que usaban el Urim y el Tumim para tomar decisiones. Casi podríamos decir que era como una moneda para echar un volado, ¿ok? El Urim y el Tumim. No sabemos exactamente porque no está registrado en la Biblia, pero con eso se tomaban decisiones. Entonces, fíjate lo que dice 1 Samuel 23, 9 al 12. Esto es más adelante, lo está usando David. Es otra historia, pero te quiero mostrar cómo se usaban. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, el sacerdote, que trajera el efod para consultar con el Señor. Entonces David oró, oh Señor Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo, él vendrá. No sabemos cómo se usaba el Urim y el Tumim, pero se usaban para que Dios dijera qué iba a pasar. Entonces, cuando Saúl le grita en nuestra historia,
al sacerdote, le dice, tráete el Urim y el Tumim o el efod, porque iba a preguntarle a Dios qué había que hacer o qué estaba pasando. En teoría, Saúl hubiera dicho, Dios, ¿debemos ir a atacar también o nos quedamos, verdad? Y que el sacerdote Ahías usara el Urim y el Tumim para decidir. Pero fíjate lo que dice el 19. Mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote, no importa, ya vámonos, ¿verdad? Iba a preguntarle a Dios y se desesperó y dijo, ya no preguntes, vámonos así, ¿no? Eso es muy malo, eso no debemos hacerlo. Clave número 2 para escuchar a Dios o sobre escuchar a Dios: sé paciente. ¿Te ha pasado que quieres que Dios te hable? Pues tienes que ser paciente. Ay, pastor, pero es que le he dicho a Dios que me hable para saber su voluntad y no me contesta. Y, ok, ¿cuánto tiempo tienes orando? Es que ya tengo 2 días pidiéndole a Dios y no me contesta. 2 días. ¿Sabes cuánto esperó Abraham? ¿Sabes cuánto esperó el pueblo de Israel? ¿Sabes cuánto esperó Jesús para empezar su ministerio? Pues Jesús, 30 años, nada más, ¿verdad? Y muchos otros, años y años y años. Entonces, si quieres que Dios te hable, sé paciente. No seas de los que oran, Señor, dame paciencia, pero dámela ya en este mismo momento, ¿verdad? No funciona así. Dios no se va a acomodar a tus tiempos, tú tienes que acomodarte a los de Dios. Y muchas veces Dios te va a hablar, seguro que sí, pero no te va a hablar cuando tú quieras, te va a hablar cuando estés listo, cuando sea el momento indicado, cuando Él quiera, básicamente. Él es soberano. Entonces Saúl no se esperó, se desesperó y dijo, bueno, no, ¿sabes qué? Así déjalo, porque yo creo que, yo me imagino al Ahías, al sacerdote, como pues preparándose y todo, ¿no? Y Saúl ahí como que, ándale papá, ya está ya la cosa. Y ahí él amarrándose ahí el efod, ¿no? Y sacando el Urim y el Tumim, ándale. Y dijo, no, ¿sabes qué? Así déjalo, vámonos. Así estamos nosotros a veces con Dios, a lo mejor no en lo físico, pero en nuestra actitud. Entonces, una vez más, no ores, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, porque me desespero. Ahora, vamos a continuar leyendo. Ahora el capítulo 14 igual, versículos 37 al 44. Dice, y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. ¿Sabe qué está pasando aquí? Pues es que por tiempo no leímos toda la historia, pero te voy a explicar. Resulta que cuando están persiguiendo a los filisteos, porque Jonatán y su escudero los echaron en corrida, Saúl se une y dice, vamos todos a perseguirlos. Se le ocurre decir que no va nadie del ejército a comer nada hasta que hayan acabado con todos los filisteos. Y de hecho lanza una maldición, ¿verdad? El que coma antes de que acabemos de matar a todos, lo vamos a matar, básicamente. Esa es la maldición, ¿verdad? Si alguien come antes de que acabemos,
nos lo vamos a echar, así sea mi hijo Jonatán. Pero cuando Saúl dijo eso, Jonatán no estaba ahí. Y Jonatán traía una vara y dice ahí que en todo ese campo había panales de miel. Yo no me imagino cómo era eso, pero que por todo el campo había panales de miel. Y con la vara, el palo que traía Jonatán, metió el palo para que no le picaran las abejas, ¿verdad? Obviamente. Entonces metió el palo hasta el panal, lo saca y comió miel. Entonces le dicen los soldados: oh, Jonatán, fíjate que tu papá dijo que el que coma, aunque sea miel, pues va a ser maldito. Y Jonatán les dice: pero pues vean cómo me animó comer esto, o sea, cómo me aliviané, ustedes no han comido nada en todo el día. Entonces llegamos a esta parte donde dice Saúl esto. Ahora sí, Saúl le pregunta a Dios: ¿debemos perseguir a los filisteos o no? Y Dios no le contesta. No le contesta porque había un pecado que Saúl había provocado. Me explico, no tiene nada de malo comer, pero Saúl, al decir esto de que el que coma va a estar maldito, pues entonces Dios dijo: a ver, pónganse de acuerdo, ¿no? Entonces dice que no le respondió. Y Saúl dice: algo anda mal, alguien pecó. Entonces póngase todo el pueblo aquí de un lado y Jonatán y mi hijo nos vamos a poner del otro. Y el pueblo, que ya sabía que Jonatán se había comido, están como, de hecho ahí hay una imagen, ¿no? Así no, como ese no, la foto, así. O sea, Saúl dice: a ver, ¿quién comió? Vamos a descubrirlo. Y todo el mundo así como de que, pues fue tu hijo, ¿no? Y él todavía dice: aún sea mi hijo, ha de morir. Y hay otra imagen también de que se lo dices tú o le digo yo, ¿no? Entonces Saúl dice: yo me voy a poner acá de un lado con mi hijo y ustedes del otro, y vamos a echar suerte santa. Una vez más, esto no lo recomiendo yo, haz lo que diga la Biblia, pero en esa época se acostumbraba de que, a ver, de Tin Marín, de Doping, güey, Cucarama, Caratitre fue, y fue, entonces fue una suerte santa. Pues le cae a él la suerte y a Jonatán, y luego dice: pues a ver, un disparejo, un chinchampú, ¿cómo se dice? Un piedra, papel o tijera entre tú y yo. Y resulta que Jonatán pues se había comido. Y le dice en el 43: dime lo que has hecho, le pregunta Saúl a Jonatán. Jonatán dijo: probé un poco de miel, fue solo un poco en la punta de mi vara. ¿Merece eso la muerte? Y Saúl dice: sí, Jonatán, debes morir. Que Dios me castigue e incluso me mate si no mueres por esto. Es su hijo. Esto nos lleva a la clave sobre escuchar a Dios número 3. Si quieres escuchar a Dios, no hables, porque cuando hablamos decimos cosas que están fuera de lugar. Clave sobre escuchar a Dios número 3: no hables. Por cierto, Saúl se levanta dispuesto a matar a su propio hijo por la maldición promesa que había hecho. Y el pueblo dice: oye, pues ¿cómo lo vas a matar si él fue el que nos salvó? Y a causa del pueblo le perdonan la vida. Entonces aquí hay como una paradoja, ¿no? Saúl dice: o te mato, o si no, que Dios me castigue y me mate. ¿Se fijan? Dice ahí: sí, Jonatán, debes morir, que Dios me castigue e incluso me mate si no mueres por esto. Entonces Jonatán no murió porque el pueblo lo salva. Y queda ahora Saúl maldito por él mismo. ¿Me explico? Y Dios no lo mató, pero sí lo castigó. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, el caso es que cuando estamos delante de Dios y empezamos a hablar, la regamos como Saúl. O sea, empezamos a prometer, empezamos a decir, tranquilo, cuando quieras que Dios te hable, no hables tú. Y parece una cosa muy lógica. Si quieres que alguien platique contigo, tú tienes que quedarte callado. No puedes decirle a alguien: a ver, platícame cómo te fue en la escuela, ¿no? Y tú empezar a hablar. No se puede. Si alguien quieres que te platique algo, tú tienes que cerrar la boca, escuchar. Y a veces nos cuesta un montón, ¿verdad? Entonces, a los pastores nos cuesta mucho eso a veces. Viene alguien a
a escuchar, a abrir su corazón de algo que está pasando, ¿verdad? Y comienzan diciendo, no, fíjese pastor, que me siento muy mal, y los interrumpimos y le decimos, no te sientas mal, en el nombre de Jesús todo va a estar bien, y dice la Biblia y esto, ¿verdad? Y no lo dejamos hablar, ni siquiera nos dijo por qué se sentía mal, pero ya nosotros hablamos. Lo mismo con Dios, si tú quieres escuchar a Dios, necesitas no hablar. Mira cómo lo dice Proverbios 17:27. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios y permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Ese verso me encantaba cuando era joven porque es muy cierto. Proverbios 17:27. ¿Les gustó eso, verdad? Muchas veces cuando decimos que queremos que Dios nos hable, realmente lo que queremos es decirle a Dios lo que nos debe de decir. ¿Me explico? O sea, tú no quieres que Dios te hable, tú quieres decirle a Dios lo que Él te debe de decir, ¿verdad? Lo que debes de hacer, lo que a ti te conviene, ¿verdad? Entonces, no funciona así. Si tú quieres que Dios te hable, tú debes cerrar la boca. Es mejor quedarse callado. También Eclesiastés 5:1 dice lo siguiente: cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas, demasiadas palabras te hacen necio. Y ya les he platicado que luego conozco gente que viene, y yo no soy Dios obviamente, ¿no? Pero vienen a la iglesia y les gusta a lo mejor y hablan mucho y dicen, no, esta iglesia me encantó y aquí vamos a estar y no vamos a faltar a nada. Y les digo que no he encontrado más que dos tipos de respuestas ante eso. Los que de verdad cumplen y están aquí todavía para siempre, y los que después de decir que van a estar aquí todos los días, siempre aquí vamos a estar, no vamos a faltar, no regresan. No sé cómo funciona, no sé por qué, pero es muy fácil hablar, es muy fácil decir. No lo dice la Biblia, pero lo dice la cultura, la sabiduría general, ¿verdad? Cae más pronto un hablador que un cojo. O del plato a la boca se cae la sopa, ¿verdad? O de lengua me como un taco. Ay, unos taquitos de lengua, ya me desvié. Vamos a seguir leyendo porque me distraigo fácil en cuanto digo tacos. Vamos a continuar ahora al capítulo 15, versículos del 1 al 3. Y vamos a seguir viendo cómo Dios habla. Una vez más voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente para que sea más fácil de entender. Dice, cierto día Samuel le dijo a Saúl, Samuel el profeta, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Esto justo pasó después de cuando Jonatán lo iba a matar Saúl, luego no lo mata porque el pueblo lo defiende y siguen teniendo batallas y luchas y hay como un periodo en el cual ganan varias guerras. Luego Samuel, el profeta, el sacerdote también, le va y le dice a Saúl que Dios le tiene un encargo. Y este encargo es tomar venganza de un país que se llamaba, una nación que se llamaba Amalec, los amalecitas. Dios había determinado juzgarlos y este juicio iba a ser ejecutado a través del pueblo de Dios, a través de Saúl y su ejército. Este es uno de los versículos más controversiales, podría decirse, porque menciona que destruya por completo a toda la nación, incluyendo mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y hasta los burros, ¿verdad?
Y algunas personas dicen que este es un Dios violento, un Dios asesino, pero esto no es verdad. Si tú de verdad lees toda la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios es amor, que Dios es un Dios de gracia, que Dios es un Dios de misericordia. Así que tengo que reconocer que hay un poquito de cosas que no entendemos aquí y que no nos queda claro cómo Dios toma estas decisiones, pero lo que podemos ver es que Dios está juzgando a una nación. Lo que he entendido yo también es que la forma en la que vemos nosotros la muerte es muy diferente a como la ve Dios. Para nosotros la muerte es la cosa más trágica de este mundo, ¿verdad? Algunos dicen que todo tiene solución menos la muerte, ¿verdad? Pues no, para Dios la solución, la muerte también tiene solución. Todas las personas, todas, absolutamente todas las personas que mueren todo el tiempo, que se han muerto y que se van a morir, no los ha matado el diablo, no los ha matado el narco, no los ha matado ningún asesino. Dios en su soberanía les quita la vida. Y puede ser a través de una enfermedad, puede ser a través de un accidente, puede ser a través de causas naturales, puede ser a través de un asesinato, puede ser una cosa terrible, pero al final nadie en el universo decide quién se muere sino Dios. ¿Me estoy explicando? Y para Dios la muerte se ve muy diferente a como la vemos nosotros, porque nosotros vivimos en este cuerpo terrenal y cuando nos morimos aquí ya no vemos todo lo demás que va a pasar. Pero Dios es eterno, Dios es espiritual y la vida que tenemos aquí es un tronido de dedos comparado con todo lo que Él ve, ¿me explico? Entonces, para nosotros suena muy duro que diga ahí que van a matar a un bebé, pero para Dios, ese bebé de todas maneras, Dios le va a quitar la vida en algún momento, de bebé o de viejito. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando, esto es un poquito más complejo, esto no es ABC de cristianismo, ya es nivel 2 o nivel 3. Si no entiendes nada, lo que tienes que entender es que Dios es bueno, que Dios nos ama y que Dios es soberano. Él hace lo que quiere con nosotros y en ningún momento en la Biblia vemos que eso lo haga un Dios malo, un Dios cruel, ni un Dios como frío, ¿no? Es todo lo contrario. Entonces, a causa de lo que este pueblo había hecho, Dios le da un mandato a Saúl. Pero pues vamos a ver ahorita que va a haber un pequeño problema. Antes de verlo, vamos a ver la clave sobre escuchar a Dios número 4, que es escucha todo el mensaje. Clave sobre escuchar a Dios número 4, escucha todo el mensaje. No solo lo que te conviene, ¿verdad? Podríamos decir. Entonces, una vez más, está Saúl, viene Samuel el profeta y le dice: Dios te tiene un mensaje. Y Saúl dice: ok, venga, y le da el mensaje: vas a ir a enjuiciar a Amalek. Pero Saúl no pone mucha atención, ahorita lo vamos a ver. Algunos cuando nos hablan, a veces cuando Dios nos habla, estamos como estas imágenes, ¿no? Como que escuchamos y no, ¿verdad? Alguien me pregunta: ¿escuchaste lo que te dije? Y mi cerebro mientras está así, ¿no? En otra onda. O a lo mejor como esta, ¿verdad? Eso hacemos con nuestros oídos. Cuando me va a hablar Dios y ya sé que ando mal, ya sé que ando pecando, ya sé que no. Entonces, no sé cómo se puede hacer. ¿Alguien puede hacer eso con sus orejas? Nunca lo he intentado, tal vez me sale a la primera. A ver, otra. Pero ¿qué tal si son chismes? Yo fingiendo no prestar atención al chisme que tengo al lado, pero ponemos unas orejotas y yo escuchando detenidamente la nota de voz con el chisme que me mandaron, ¿verdad? Hasta le pones en ese que habla más lento. No es lo mismo oír que escuchar, y cuando Dios nos habla a veces podemos no poner atención, pero es importante que cuando Dios nos habla a través de su palabra, a través de una predicación, a través de un consejo de alguien más sabio, de la forma que veas que Dios te está hablando, tienes que poner atención, escuchar todo el mensaje. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, un país que se llama Japón
ya había planeado atacar a Estados Unidos en algo que se conocía como Pearl Harbor. ¿Alguna vez han escuchado eso? Los aviones japoneses volaron desde Japón a una isla que se llama Hawái, y ahí había una base estadounidense. Los japoneses iban a atacar ahí. Y el plan era que le iban a decir a su embajador en Estados Unidos, porque había un embajador japonés en Estados Unidos, y le iban a decir: ¿sabes qué? Antes de atacar Pearl Harbor, tú vas a decir que cortas todas las relaciones diplomáticas con Estados Unidos para que sepan que tenemos un pleito con ellos y entonces ya tener la guerra. El problema es, bueno, atacaron Pearl Harbor, o qué hay ahí. Ese era el emperador, el embajador. Ese estaba en Estados Unidos. Le mandaron el mensaje y le dijeron: oye, tienes que cortar las relaciones con Estados Unidos cuando vaya a hacer el ataque. Ok, el problema fue que el mensaje estaba codificado y se lo mandaron en 14 fragmentos, 14 pedacitos de mensaje. Entonces le dijeron al embajador: vas a cortar las relaciones con Estados Unidos cuando sea el ataque. Y cuando él leyó ya todo el mensaje, el ataque ya había pasado horas antes. Y fue una terrible tragedia. El que no llegara el mensaje completo a tiempo provocó que la comunidad internacional viera esto como una traición, porque Estados Unidos y Japón se suponía que tenían cierta relación, pero como no se separaron antes porque no llegó el mensaje, entonces lo tomaron como una gran traición. Fue la excusa perfecta para que Estados Unidos entrara en la guerra de lleno y acabó tirando una bomba atómica. Bueno, de hecho fueron dos, en Japón. No todo, pero en gran parte por culpa de un mensaje que llegó a medias, que llegó tarde, que no se transmitió correctamente. Entonces, cuando Dios nos quiera transmitir un mensaje a nosotros, tenemos que asegurarnos de que estamos poniendo la atención debida y de que vamos a escuchar el mensaje completo, ¿verdad? No solamente lo que nos conviene. ¿Has visto esas Biblias que venden de promesas? Es muy padre leer todas las promesas de la Biblia, pero yo he considerado crear una Biblia que diga Biblia de responsabilidades, ¿verdad? Obviamente sería un fracaso absoluto, nadie la compraría, porque a todos nos gustan las promesas, pero a nadie nos gustan las responsabilidades, ¿verdad? En la Biblia también hay muchas consecuencias. Imagínate que hubiera Biblia de las consecuencias, ¿verdad? Todo lo que te va a pasar si no obedeces a Dios. No, pues nadie la va a comprar, porque así somos, así nos gusta. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con Saúl en 1 de Samuel 15:13. Y vamos a leer un montón porque es toda una historia, pero yo se los voy a leer, ustedes nada más síganlo, porque se pone bien interesante, es como una buena novela. Versión Nueva Traducción Viviente. Cuando por fin Samuel encontró a Saúl, lo saludó Saúl con alegría. Le dijo: que el Señor te bendiga, llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?, le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, le preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces Saúl le confesó a Samuel:
es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar: sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él y adoró al Señor. Esta es la historia trágica y decadente de Saúl, que estaba fuera de la realidad. Dios le pide una cosa, él hace algo totalmente diferente y todavía se atreve a decir: sí obedecí, sí maté a todos, menos al rey, menos a las cabras, a los chivos, a las ovejas. Ahora, yo he pensado mucho en esto y ¿te acuerdas que leímos que Dios le mandó que matara a las mujeres, a los niños, a los bebés, a las cabras, a los burros y todo? ¿Y a quién se le ocurrió perdonar? A las cabras, a los burros, a las ovejas, pero no dice que perdonó ninguna mujer, ningún niño, ningún bebé. O sea, este hombre estaba bien tronado. Si hubiera podido perdonar a alguien, hubiera sido a los otros inocentes, pero perdonó al rey y perdonó lo que tenía valor. Y todavía se atreve a decirle: obedecí todo lo que Dios me pidió. Y le dice Samuel: no, o sea, no es así. Pero este hombre estaba tan atontado por el pecado que escuchó a medias y menos obedeció. Obedeció a medias, podríamos decir, pero la obediencia a medias es desobediencia. Entonces, no hizo lo que Dios le pidió, por lo tanto, es desobediencia. Esto nos lleva a la clave número 5 sobre escuchar a Dios, porque esto también es para nosotros. Número 5, prepárate para obedecer. Clave número 5 sobre escuchar a Dios: prepárate para obedecer. Cuando tú le preguntas algo a Dios, debes estar dispuesto a que sea lo que sea que Él te diga, debes obedecerlo. A veces te va a parecer ilógico, fuera de lugar, a veces te va a incomodar, a veces no es lo que tú quisieras, pero si Dios te está diciendo en su palabra o te ha confirmado de alguna manera o en una predicación, ¿te ha pasado que estás oyendo una prédica y sientes como que el pastor te está tire y tire y tire y que cada punto es para ti? Ándele. Pues es Dios que te está hablando. De esa manera habla Dios. Y si lo que te están diciendo viene en la Biblia, pues no necesitas más confirmación. Necesitas prepararte para obedecer. Porque de nada sirve que queramos escuchar a Dios y luego hacemos lo que nos da la gana. O sea, ¿qué caso tiene? Pues mejor ve y haz lo que te dé la gana desde el inicio y no pierdas tu tiempo. Pero si estás dispuesto a escuchar a Dios, entonces tienes que prepararte para obedecer, porque no se trata solamente de escuchar. Podría venir un ángel, podría una vez más abrirse el cielo, ponerse un letrero ahí delante de ti para guiarte, ¿verdad? Con unas flechas de qué debes hacer, y aún con todas esas señales, si tú decides no obedecer, no sirve de nada. Entonces la clave no está en que Dios hable o no, porque Dios siempre está hablando. El problema son nuestros oídos y el problema es nuestra obediencia. Pero si tú quieres en verdad escuchar a Dios y seguirle y honrarle, debes prepararte para obedecerle. Tristemente, pues Saúl hizo lo contrario, no obedeció a Dios, y eso trajo como consecuencias, además de que ya él mismo se había maldecido solo, pues trajo la consecuencia de que Dios le quitó el reinado, la autoridad sobre el pueblo, y dice ahí que escogió a alguien mejor que él. Y vamos a ver la historia de David más adelante. Pero básicamente lo que estaba preparado que fuera para Saúl, no solamente, lo que quiero decir es,
¿Has escuchado que Jesús es llamado Jesús, hijo de David? Porque Jesucristo vino a ser descendiente del rey David. Tal vez, no sé yo, pero tal vez podría haber sido Jesús, hijo de Saúl, si Saúl hubiera obedecido y Saúl hubiera permanecido como rey de Israel, y tal vez Saúl hubiera escrito los salmos increíbles que tenemos y hubiera, no sé, esto es algo personal, no dice la Biblia eso, pero yo me imagino, o sea, si Dios había establecido a Saúl como rey, podría haber descendido Jesucristo de Saúl, de Jonatán y de sus hijos. Pero como Saúl desobedeció, entonces vino y entró como de cambio, ¿no? David y sus hijos y su descendencia fueron los que dieron a luz o dieron origen a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú desobedeces a Dios, realmente no tienes idea, no hay manera de que veas el alcance de lo que esa desobediencia va a provocar en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, en la vida de tus descendientes. Y al mismo tiempo, tu obediencia, no tienes idea de todo lo que te va a bendecir a ti, a tu familia, a tus descendientes. Entonces yo te animo a que seas obediente a lo que Dios te esté hablando, sea lo que sea. Si Dios te está hablando que tienes que leer tu Biblia, si tienes que orar más disciplinadamente, si tienes que comprometerte a venir a la iglesia, si tienes que entrar a la escuela de plantación, si tienes que salir a plantar una iglesia, si tienes, no sé, Dios le habla a todo mundo de forma distinta. Prepárate para obedecer y que Dios haga esa obra contigo, ¿no? Entonces, lo maravilloso es que no tienes que hacerlo en tus fuerzas. Dios está contigo, Dios te ha dado su Espíritu Santo para abrirte los oídos. Y si tú estás medio lento, medio como yo, medio necio, de que estás hable y discutiendo con Dios, ¿verdad? Y alegándole a Dios y Dios te empieza a decir algo y tú, no, pero es que esta, y es como, ya. Yo, si fuera Dios, dirá, cállese, pero yo no soy Dios. Dios es paciente y te da chance, pero Dios te da su Espíritu para que te serenes, para que escuches y obedezcas. Entonces podemos orar y pedirle que Él haga esa obra en nosotros. Amén. Estas son pues nuestras buenas noticias sobre escuchar a Dios en 1 Samuel 14 y 15. Y se va a seguir poniendo bueno los siguientes capítulos. Por ahora quisiera hacerte una pregunta muy importante, y esta pregunta es si has nacido de nuevo. Y no sé si hay alguien que esté por primera vez, pero tal vez tú tienes tiempo viniendo a la iglesia y nunca has tomado esta decisión. Y lo has escuchado una y otra vez, o tal vez estás aquí por primera vez y no sabes qué es esto. Pero nacer de nuevo significa, según la Biblia, que tú te arrepientes de tus pecados, de todo lo malo que has hecho, y reconoces que Jesús es el único que puede limpiarte de ese pecado y darte salvación y vida eterna. Nacer de nuevo es la cosa más importante del mundo, porque Juan 3:3 nos dice que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, Jesús estaba hablando con un hombre muy religioso que parecía que era religioso, que conocía a Dios, pero Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, no puede participar del cielo, no puede ir al cielo. Y el cielo no es nada más para cuando nos morimos. El reino de Dios, el reino de los cielos ya está activo desde que nosotros creemos en Él. Entonces, tristemente, la única otra alternativa al reino de Dios es lo que la Biblia llama un lago de fuego, un lugar de tormento, lo que nosotros conocemos como el infierno. Y a nadie nos gusta hablar del infierno, pero Jesús habló del infierno un montón, porque su interés es que nadie tenga que ir a ese lugar terrible. Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles, según la Biblia. Y Dios está tan interesado en que ninguno de los seres humanos vaya al infierno, que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar porque Él nos ama. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente aceptar ese sacrificio, aceptar lo que hizo Jesús por nosotros, arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Él. Entonces, quiero pedirles que cerremos nuestros ojos para hacer esta pregunta. Si tú sabes que has nacido de nuevo, puedes orar por alguien que quieras invitar o alguien que quieres traer a la iglesia. Y también quisiera preguntarte si tú reconoces que no has nacido de nuevo o que no sabes
y que no sabes qué pasaría contigo si hoy murieras, pero hoy quieres nacer de nuevo, hoy quieres entregarle tu vida a Jesús, arrepentirte de tus pecados, tengo que decirte que después de que tomes la decisión vas a tener que pasar acá al frente y queremos platicar contigo, pero ¿habrá alguien en este lugar que quiera entregar su vida a Jesús y arrepentirse de sus pecados? O sea, nacer de nuevo el día de hoy. Levanta tu mano para que podamos guiarte en una oración. ¿Habrá alguien en este lugar que nunca antes lo ha hecho? Esto es también para quienes nos ven por internet, sea que estés en vivo en una grabación, va a aparecer un número en tu pantalla con el cual puedes contactarnos. Obviamente no podemos verte, pero nos encantaría conocerte y guiarte en esta decisión.